Bueno, estamos aquí desde la plataforma de Espacio Dos Puntos, Nicolás y yo, que soy Nasira. Queríamos charlar contigo, Ilén, también que participas de la plataforma, sobre el tema de la perspectiva de género, sobre todo en los espacios de análisis, particularmente en los espacios de análisis. ¿Qué puntos consideras que son importantes? ¿Qué es tener u orientarse por una perspectiva de género? Y si es algo que suele pasar. Bueno, muchas gracias, Nasira. Mi nombre es Ilén Otone, soy psicóloga, psicoanalista, egresada de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. En este momento estoy haciendo una maestría en psicoanálisis. Con respecto a eso es mi presentación. Con respecto a las preguntas que me haces, bueno, en principio es normal, es común, bueno, eso siempre está por verse. Es cada vez más actual, todo lo que es políticas de género, actualizaciones en género, cómo la teoría de género está empezando a abarcar espacios más allá de los espacios feministas puntualmente, sino que la teoría de género es una teoría que se puede eh, aplicar de alguna manera a varios espacios institucionales, como políticas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es cada vez más común y está avanzando cada vez más, digamos, hacia el camino a la igualdad de género de alguna manera. ¿En qué punto se encuentran por ahí el análisis y las teorías de género? Bueno, en principio, con respecto al psicoanálisis, que es lo que yo hago, me parece interesante destacar dos cuestiones o un par de cuestiones. La primera es que el psicoanálisis no es una teoría abarcativa, es decir, no es una teoría que quiere explicar el mundo, no es una forma de ver las cosas, sino que es una teoría aplicada a la práctica, es decir, a la práctica del síntoma. ¿Y qué hace el psicoanálisis? Es la cura por la palabra, ¿no? Y acá vienen las teorías de género. Digo, ¿qué hacen esas teorías? Bueno, las teorías de género son una forma, sí, es un cosmocentrismo, es una forma de ver el mundo de alguna manera, ¿no? ¿A qué? Aplicado a, el feminismo como de alguna manera cuestiona el patriarcado, ¿no? Bueno, ¿qué hace el psicoanálisis? Cuestiona a la cultura de su época. ¿Con qué? Con los postulados, el postulado principal, digamos, que es el del inconsciente. Entonces ahí tenemos dos puntos en común, que es decir que hay algo en la cultura que está mal, digamos. Por un lado, decir que el hombre como ser humano, ¿no? Es una unidad que es autoconsciente de todo lo que hace, y por el otro el feminismo diciendo, no, acá hay algo en esta cultura que está mal, que es que están dejando a las minorías, o digamos el 50% de la población, de lado, ¿no? Entonces ahí hay un punto de encuentro en el cuestionamiento del orden y la normalidad. ¿Cómo se aplica eso a un espacio de análisis? Bueno, con la lectura de esas cosas. Primero del síntoma, de eso de lo que se viene a hablar, que a veces no está formado, sino que se genera en un análisis. Cuando la persona, por ejemplo, viene y dice, no sé qué me pasa, estoy angustiado, no sé ni a dónde ir, no me aguanto ni yo misma. Bueno, hay algo de eso que se está diciendo que del otro lado se escucha para puntuar, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, y ahí vas contextualizando, etc. Y por otro lado, con respecto a lo que sería lo de género, es
bueno, dar cuenta de que esa persona no vive sola, sino en un contexto en el cual, por ejemplo, muchas veces pasa que las mujeres vienen como desbordadas porque no solamente tienen su trabajo, sino que en la casa tienen que cuidar a los hijos o la familia en general, y por otro lado tiene un tercer trabajo que es las cuestiones domésticas o el cuidado de algún anciano o algún otro familiar que quedó ahí y que, bueno, la única que en general la puede cuidar es la mujer. Entonces, digamos que hay unos ciertos roles que la cultura de alguna manera dice que hombres y mujeres tienen que cumplir. Por ejemplo, las mujeres, las cuidadoras de las familias, ¿por qué? Y los hombres fuertes, valientes, proveedores, etc. Bueno, psicoanálisis un poco viene a decir, bueno, esto tal vez no sea tan así, digo, hay algo que nos atraviesa a todos, las teorías de género también, diciendo, no, bueno, estas son cuestiones culturales, no son cuestiones intrínsecas de haber nacido con tal o cual genital, digamos. No sé si responde a tu pregunta. Ok, Sí, sí. perfectamente. Me nace una pregunta. ¿Esta modalidad de la cuestión de género en el análisis solo habla a mujeres o también hombres pueden participar? Sí, sí, obvio. A ver, esta cuestión de lo que dice el patriarcado, de qué tienen que ser o cómo tienen que ser hombres o mujeres, digamos, afecta a ambos, digamos, sexos, pero eh, en, en el sentido también de cómo se ama o cómo se es frente a la sociedad, cómo se es frente a los otros, ¿no? Como hay una cierta cuestión normativa de, bueno, si sos hombre te tenés que juntar con amigos hombres y tener parejas mujeres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y cuando algo sale de esa norma, se genera una disonancia, un conflicto interno que muchas veces, digo, termina de la peor manera. Ahora, por suerte, hay algo de eso que se está viendo y como se dice, se sale como del closet, como si fuese un lugar, algo de lo cual uno se tiene que ocultar, ¿no? Como el lenguaje común pesquisa algo de eso también, ¿no? Como de ¿por qué tiene que salir del closet alguien? Y los héteros no, digo, como hubiese algo oculto y malo en eso. Entonces, digo, se viene a cuestionar algo de eso. Entonces, digo, el análisis es para cualquiera, digo, para cualquiera que tenga ganas y tenga la valentía también de enfrentarse a eso que no sabe o ignora saber. Me da la impresión con lo que dices que hombre y mujer sonaran como lugares cristalizados, ¿no? Como la palabra hombre y mujer, en el sentido de cristalizados en el sentido cultural, ¿no? Lo que se esperaría de la respuesta de una mujer y lo que se esperaría de cómo tiene que responder un hombre ante determinadas circunstancias, situaciones. Y lo pienso como lugares porque pienso que hombres, mujeres pueden ocupar tanto el de hombre como el mujer. Y bueno, y por lo que dices, el psicoanálisis pone un poco ahí como que agrieta descristaliza algo de esto que aparece como condensado. O sea, vendría a cuestionar y un poco también a provocar, en el mejor sentido de la palabra, provocar, como sacar de la comodidad, ¿no? La identificación cristalizada a estas posiciones, ¿no? ¿Cómo ir quebrando esto a nivel subjetivo? ¿Qué se puede visualizar en este proyecto? Una persona que va atravesando
un cuestionamiento subjetivo de su propia identidad, no nada más, digamos, a nivel género e identificación con la sexualidad o la masculinidad o la feminidad, sino qué provoca este agrietamiento subjetivo, digamos. A ver, en primer lugar, sí, hombre y mujer son posiciones, seguro, eso seguro. Son posiciones que se adoptan de alguna manera, digo, y que la cultura también cristaliza, ¿no? Como lo que vos decís, se espera X cosa de X, se espera, digo, podría decirse que hasta son como, es una cuestión prejuiciosa, ¿no? Como, como es mujer, sabe cuidar X, o como es hombre, sabe arreglar X cosas, ¿no? Como eso se escucha mucho. Entonces sí, son posiciones. Pero también, digo, con respecto a lo que vos decís de cierta ruptura subjetiva, también pasan otras cuestiones, ¿no? Como a veces hay algún acontecimiento vital que hace que haya una especie de temblequeo o desbaratamiento de eso que se creía como identificatorio o que le daba identidad. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, un padre, una madre, hijo, no sé qué. Digo, todo eso también genera ciertas rupturas, digamos, a nivel psíquico, que, digo, generan, por ejemplo, angustia, ira, digo, muchos aspectos que afectan, porque, bueno, son afectos, la constitución psíquica, de alguna manera. Y me parece que, bueno, un buen lugar para ir es al análisis o la terapia, de alguna manera, para poder encontrar un nuevo lugar, porque ese por ahí ya se perdió, no existe más. Es el caso, por ejemplo, de una muerte, digo, si se muere el padre, bueno, de alguna manera uno deja de ser hijo también, ¿no? Entonces ese lugar se pierde. Es la pérdida por el lugar, el duelo, más que como que esa persona ya no esté, sino que uno pierde un lugar, y bueno, eso no es sin angustia muchas veces. No sé si responde tu pregunta. Sí, y como dices, no nada más se queda en una cuestión de género, se va atravesando, creo que a lo largo de la vida, dentro y fuera de un espacio también de análisis, ¿no? La reconstrucción o reconfiguración de nuestras propias posiciones y lugares, y bueno, en análisis o en un espacio que trabaja la psique y la subjetividad, me parece que es de los mejores lugares también para trabajar lo íntimo, aunque hoy, dada la pandemia también y las nuevas formas de conectar con otras personas, surgen también otros espacios de trabajar esto, completamente distintos, ¿no? Pero también con esta idea de quizá crear espacios de intimidad o que te puedan ofrecer repensar algún lugar, ¿no? Volviendo a esta cuestión de que lo atravesamos constantemente a lo largo de la vida, esta reconfiguración o reconstitución, repensar los lugares, volvernos a situar, y estamos como que constantemente en ese proceso. Bueno, así que sí, me contestas la pregunta y además me dejas pensando también un par de cosas en torno a eso, pero venía viendo también cómo se construyen espacios de refugio que están haciendo gente que trabaja con el arte, con la literatura y construyen también espacios de refugio, le llaman a esto, a una exposición de intimidad con otras personas y para reelaborar algo, lo que vaya surgiendo. Nico, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Sí, para alguien, porque hay mucha gente que no saben bien qué es el análisis, cómo es el proceso,
que nos miran, que acá en Buenos Aires es algo común, pero por ahí en otro lado no tanto. Entonces, si puedes por ahí explicar a alguien que no sabe muy bien cómo es eso, en unas palabras, cómo se maneja a su vez un análisis, una sesión, algo para alguien que no sabe mucho, que le interesa, que, algo así. Bueno, en principio lo básico. ¿Qué es, un espacio de análisis? Hay varias definiciones de eso, pero para mí, digamos, es un espacio en el cual el que va, o uno mismo, digo, puede hablar libremente, como decía Nasira, el tema de la intimidad, como algo de lo que es íntimo puede pasar al otro, ¿no? Entonces, también es algo que tiene que ver con compartir, pero en principio es hablar libremente, asociar libremente, hablar de las cosas que te gustan, que no, las angustias, digo, no tiene que ser todo malo tampoco, eh, los deseos, las fantasías, los sueños, digo, me parece un espacio para exponer todas esas cosas, pero que no sea solo catarsis, sino que del otro lado, o sea, del que escucha, la escucha del otro es desprejuiciada. Es decir, no va a haber abstinencia del otro lado. ¿Qué significa eso? Que no se va a poner como ideal para que lo siga, digo, y de repente tener otro a quien seguir, sino que es un espacio en el cual ese que va a compartir eso íntimo que tiene con un otro que por ahí le puede puntuar, digamos, dónde, o dónde, sí, más que nada, dónde y en qué punto hay algo que no se resuelve, que no para de repetirse. Digo, cuando por ejemplo alguien dice, al final siempre me encuentro con el mismo, o termino repitiendo la misma historia, bueno, eso es algo que no para de repetirse, que hasta en cierto punto esa misma persona se da cuenta de que hay algo que no va, parece que avanza, pero no avanza hacia ningún lado. Entonces, digo, resumiendo, el análisis es ese espacio donde se puede hablar libremente y donde va a haber otro que lo va a escuchar desprejuiciadamente. Digo, no es un amigo, no es un pariente, digo, no, es una persona que no lo conoce y que justamente eso juega a favor del paciente. ¿Por qué? Porque no lo va a juzgar, porque no lo conoce al final. Eso sería en principio lo que es un análisis para mí. Después están las cuestiones formales que tienen un tiempo y un espacio que hay que respetar, que digo que hay un respeto mutuo, y eso, básicamente, no se me ocurre nada más. Ok, buenísimo. Y última cosa para mí, pregunta, ahora con la pandemia digo, los psicólogos, analistas arrancaron a atender online, vos también arrancaste a atender online, y ¿qué te parece esta nueva modalidad del punto de vista tuyo, de profesional, como para los pacientes? Si tenés algo para compartir al respecto. Bueno, digamos que en la modalidad online, perdón, no es una modalidad nueva, pero sí que se puso en boga desde el año pasado a ahora, digamos, de que empezó la pandemia. Me parece que sí hubo una cierta resistencia a empezar de esta forma, porque bueno, los analistas en general estamos acostumbrados a que el paciente venga a la sesión, digo, haga el esfuerzo de venir, porque digamos es un esfuerzo también, pero bueno, hubo que adaptarse de alguna manera a los tiempos que corren, y no fue tan malo, digo, al contrario.
me pareció como bastante interesante todo lo que se pudo lograr y cómo también la voz es parte de la presencialidad de el cuerpo del paciente y del cuerpo del analista también, ¿no? A veces no es con videollamada, a veces es solo voz, a veces es videollamada, digo, te podés ver, pero digo, como hay algo de poder escucharse más allá de la imagen también. Y que me parece como algo interesante para seguir pensándolo. Pero sí, es una modalidad súper válida y también me parece que se pueden generar los mismos efectos que presencialmente. Yo pensaba también como la gente para que va al psicólogo, va al analista, normalmente hay también como si fuera un semirrito, ¿no? Hay una preparación antes puedes pasar al parque, tomarte un café, ir, ¿no? Todo lo que eso implicaba cuando se iba en la presencialidad, que me parecía que quizá en línea se perdía un poco de esa, digamos, ritualización, pero que también existe en línea, como uno se dispone también a la privacidad, ¿no? El hecho de quizás cerrar las puertas, ubicarnos en un espacio en donde nos sintamos cómodos hablando, que sabemos que estamos en esta relación. Así que creo que de alguna forma la disposición se puede presencial y virtual y que también ayuda bastante cuando uno va a entrar en otro espacio, porque para mí a veces también es una cuestión de espacios, ¿no? Y la virtualidad, bueno, implica también una espacialidad media rara porque no sabes bien los límites, pero encuadra cosas, ¿no? Como ahora que estamos en una charla, estamos 3 personas y bueno, hacemos esta disposición a escucharnos, a vernos y a pensar un poco en un tema en común y bueno, así varios. Bueno, yo por mi parte pregunté lo que quería preguntar, así que si no tienes nada más que agregar, Nico, de alguna pregunta, o tú también, Ilen, si quieres agregar algo que crees que sería importante añadir a lo que dijiste. No, que me pareció Podemos ir. interesante eso que decías vos del encuadre, que digamos que de alguna manera el encuadre se mantiene igual, ¿no? Como, el encuadre siempre lo propone uno, o sea, el analista propone el encuadre, ¿no? Bueno, nos vemos a tal hora, dura tanto, bueno, y decís, bueno, esto que puede decir lo que quiera, ¿no? Eh, pero del otro lado hay una respuesta también, que es de decir, bueno, sí, este encuadre me va y lo respeto y respeto, si no, digo, si no puedo ir, aviso, como que no queda, no es que la presencialidad solamente se avisa y bueno, chau. No, se avisa igual, digo, vos no podés venir, es como, y de hecho se usa el verbo venir, digo, venís, o digo, te veo, aunque no lo vea, digo, igual, digo, genera efectos en la subjetividad esto, de poder hablar de lo que te pasa o de lo que le pasa al paciente o al que sea, aunque sea por este medio. Eh, y eso, digo, me parece genial que, digo, que de algo que no se podía, no, pensaba que no se podía, se pueda, ¿no? Como algo que parecía imposible, no lo es. Sí, totalmente. Bueno, eh, me gustó mucho también lo que dijiste respecto de cómo el psicoanálisis o este espacio de análisis, aunado a la perspectiva de género o a la teoría de género, también es una pregunta o es un preguntarse también. Es un pensar que pienso que no nada más se queda en una situación reflexiva, sino que produce acciones, y en ese sentido, bueno,
existe un pensar activo, no nada más es la reflexión o reflexionar sobre uno mismo, sino que existe una acción, un pensar activo, me surge eso. Así que bueno, a manera un poco de cierre, retomar esto y esta situación de la terapia en línea, las ventajas, desventajas, el papel de la voz también, del encuadre, la disposición, lo que se genera, porque finalmente uno también busca esos espacios por la razón que sea. Y bueno, creo que en ese sentido uno se dispone y es importante también disponer la disposición y estar atento a preguntarse sobre el lugar, sobre la identificación, sobre lo que cada uno quiere jugarse en estos aspectos. Así que bueno, en general todo el espacio psicológico, terapéutico, de análisis es un constante rehacerse también. Bueno, agradecerte también por el espacio, por la charla, entrevista y bueno, por mi parte es todo, así que nada, agradecerte, Ailén, la participación y mucha suerte también con todo lo que venga. Bueno, muchas gracias a ustedes por las preguntas, por el espacio, por sentarnos un poco a pensar en lo que hacemos, básicamente, ¿no? Que digo, siempre es productivo y nacen como nuevas ideas y nuevas cosas, y bueno, la difusión también es importante para llegar a otros y que otros conozcan qué es lo que hacemos.